¿Cómo era Benedicto XVI en la cercanía? En la cercanía, pues lo puedo decir de mi último encuentro con él, que fue el 15 de febrero de 2017, y en Mater Ecclesia, ¿no? Es el pequeño convento que hay en el Vaticano, y me llamó profundamente la atención que, claro, estar de repente así, pues ante una persona que es digamos, un océano, un mar sin orillas de sabiduría, ¿no? Pues estar de repente pues, ante un niño. Pero a mí me gusta aquí añadir rápidamente en el sentido evangélico de la palabra, ¿no? Es decir, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Esa humildad, esa sencillez, ¿no? Combinada con esa sabiduría es lo que yo diría que es lo que le caracteriza. Y usted ha dicho en varias ocasiones que para usted era un referente. ¿Eso es lo que le llamaba más la atención de Benedicto Un referente XVI? en el sentido de que siempre ha sido como un faro muy potente que le lleva a uno al buen discernimiento, ¿no? A mí esto me gusta suscribirlo con un cuento, ¿verdad? Que él narra al comienzo de su gran libro, Introducción al Cristianismo, ¿no? Allí pues habla de un cuento, ¿verdad? De Juan el Afortunado, que recibe unos lingotes de oro, pero, ¿no? Y así lo va comentando también Ratzinger, ¿no? Un libro muy conocido, con muchas ediciones, pero lo va cambiando por un caballo, por una vaca, por un ganso, por una piedra de alfilar, ¿no? O sea, que lo va desmejorando todo. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho siempre Benedicto? Llevarnos por la cascada hacia arriba, hacia el manantial, hacia la verdad, ¿no? Así es el lema, su lema episcopal es colaborador de la verdad, ¿no? Una verdad sin paliativos, ¿no? Él era muy dialogante, pero no el political correctness, no siempre políticamente correcto, ¿no? Es decir, pero siempre la verdad por delante. Bueno, y dentro de esa verdad, de esa búsqueda de la verdad, sí que emprendió una lucha contra la pederastia y la corrupción en la Iglesia. Efectivamente, y además de un modo, yo diría, radical, porque él fue el primero que aplicó el tolerancia cero, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, y escribió a los obispos de Irlanda pues una carta bastante seria, ¿no? Pues diciendo, oye, mira, así no, ¿no? Entonces, o sea, que cortó, pero por lo sano. Y esto le trajo problemas, complicaciones, porque, por ejemplo, el Osservatore Romano, el periódico de la Ciudad del Vaticano, denunció a principios de 2012 que Benedicto XVI era un pastor rodeado por lobos. Sí, bueno, vamos a ver, esto de estar rodeado de lobos, ¿no? De personas que son desleales, ¿no? Esto le puede ocurrir a cualquiera, ¿eh? Esto le ha ocurrido a Jesucristo con Judas Iscariote, ¿no? que le traicionó. O sea, el apoyarse en alguien, ¿verdad? Y que luego te traicione, esto es de lo más duro que hay, ¿verdad? Y esto puede ocurrir siempre, ¿no? Pero yo creo que Benedicto XVI ha puesto siempre todos los medios, ¿no? Pues para abordar también estos temas sumamente espinosos, ¿no? Por los que él tuvo que sufrir muchísimo. ¿Y usted cree que fracasó en su intento? No, fracasar, no, fracasar. Fracasar, cuando uno pone todos los medios, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Sobrenatural, o sea, ¿qué significa fracasar? ¿No? Fracasar, no, él no. O sea, si una persona no quiere, si una persona es desleal, ¿no? Pues hay que
tratar de ayudarle pues, para que quiera lo bueno, ¿no? Porque hay mucha gente que se da cuenta pues, que el tabaquismo es una cosa mala, pero sigue fumando. O sea, que no está dispuesta a cambiar ahora de modo de vivir, ¿no? de sus costumbres, ¿no? Sí. Y me decía que estas dos luchas, ¿no? que él emprendió era algo que fue el primer papa, ¿no? En decir basta, ¿no? Basta en cuanto a estos ámbitos. Pero también fue el primer papa en renunciar en más de 600 años. Sí, efectivamente, fue. Entonces, claro, aquí ya uno se pregunta, ¿y cómo es posible? Y de hecho, cuando se lo dijo a su secretario, ¿no? Georg Genswein, pues claro, Genswein quedó así un poco sorprendido, pero rápidamente el Papa le dijo, mira, esto es por el bien de la Iglesia, ¿no? Que en su conciencia le llevaba a esto, y no solamente eso, ¿no? Sino, claro, que yo noto que mis fuerzas pues también ceden. Pero hay que tener en cuenta también lo siguiente, ¿no? Es decir, que ya en el año 1987, es decir, 5 años después de haber estado como prefecto de la Congregación para la Fe, ya entonces fue la primera vez que le pidió al Papa Juan Pablo II, por favor, líbreme de este cargo, que me vuelvo a Bayern y a mi ciudad, a mi lugar, ¿verdad?, de nacimiento, ¿no? Eso fue la primera vez. Pero luego, en el año 1991, él tuvo un derrame cerebral. Y entre 1991 y 1993, él tuvo que sufrir mucho, porque en el año 93 tuvo una embolia ocular que le dejó prácticamente ciego del ojo izquierdo. Por supuesto, ahí nuevamente le pidió a Juan Pablo II, por favor, déjeme usted volver. Y Juan Pablo II diciéndole nuevamente, no, tú aquí conmigo, aquí te quedas, ¿no? Aquí, mientras yo sea papa aquí. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y los últimos años de su vida, una vez que renunció, han sido en la tranquilidad, ¿no? Y en el silencio, ¿no? El silencio, eso es lo que él subrayaba mucho, ¿no? Es decir, en silencio, en contemplación, ¿no? Pues sí, claro, es una vida pues, que es también muy bonita, ¿no? Muy intensa, muy de contemplación, sí. Nos decía que se caracteriza por la humildad, la sabiduría. ¿Cuál cree que es el legado más importante que deja Benedicto XVI? Pues el legado más importante es este que acabo de decir hace un ratito, ¿verdad? Es decir, que es amor a la verdad, ¿no? Pero quisiera también subrayarlo una vez más, ¿no? Ese amor a la verdad, pero acordémonos también de que el Parlamento alemán, ¿no? Der Deutsche Bundestag, le invitó en el año 2011, septiembre de 2011, a dar una conferencia, ¿no? Algo inaudito, era algo inaudito, ¿no? Pero donde él habla pues, de la importancia de la ley natural, o sea, de tener en cuenta la naturaleza humana, ¿no? Es decir, una persona que tiene en cuenta la naturaleza es que le va mejor, es que actúa mejor, es que sus genes actúan de un modo mucho más positivo, ¿no? Y esto es así, la persona buena disfruta más de la vida, ¿no? Y estas son cosas que también el Papa Benedicto, pues también él que toca tantas teclas, ¿verdad? Por un lado, la Sagrada Escritura, por otro lado, él conocía perfectamente a los padres de la Iglesia. Él también es un padre de la Iglesia, ¿no? Es decir, pero no citando solamente ahí unas pequeñas citas, no, porque él a San Agustín lo había leído totalmente, o sea, es que lo conocía perfectísimamente, ¿no? Y San Buenaventura también, ¿no? Ha hecho su trabajo doctoral sobre Agustín y la habilitación en Alemania pues, sobre San Buenaventura, ¿no? Una sabiduría
pero digamos que va a las profundidades, ¿no? Sino que no quede en lo superficial. Y por eso él también puede, digamos, desbaratar tan fácilmente pues, el relativismo, la desorientación, todo esto que tenemos hoy en día. Y por eso, claro, para mí esto siempre ha sido como una ayuda poderosísima, ¿no? Es decir, pues para el buen discernimiento en todo momento. Y ahora que Benedicto XVI ha fallecido, vuelve a aparecer la hipótesis de una posible renuncia del Papa Francisco. Bueno, esto es una cosa muy personal, claro, de cada uno, y esto no se puede negar, ¿no? Es decir, pues sí, efectivamente, si lo ha hecho Benedicto y si ahora el Papa Francisco se ve falto de fuerzas o con el mismo argumento, ¿no?, que el de Benedicto es por el bien de la Iglesia, ¿no?, pues muy bien, hay que respetarlo, ¿no? Pero esto siempre yo pienso que es algo personal de cada uno, ¿no? Estamos viendo miles de personas que están pasando por la capilla ardiente para dar su último adiós, ¿no?, a Benedicto XVI. ¿Cómo cree que va a ser el entierro del jueves? Bueno, pues como son los entierros, ¿no? Pero yo ahí diría, sobre todo, pues que digamos, la dimensión sobrenatural. Él ha escrito todo un libro sobre escatología. Cuando él estaba de profesor en Ratisbona, ¿no?, que ahí fue donde le llamó, él era muy joven todavía, le llamó Pablo VI, el Papa Pablo VI, para ser obispo de Múnich, ¿no? Y luego poco tiempo le hizo cardenal, ¿no? Bueno, pero las clases que él daba, ¿no?, además en teología fundamental de lo que era el catedrático, pero él también, digamos, él tenía, a mi modo de ver, unos conceptos sobre la escatología. Por ejemplo, él decía, la esperanza está personalizada. O sea, ahí lo importante no es el tiempo, el lugar, lo importante es el encuentro con Jesucristo, ¿no? El encuentro con Jesucristo. Esto es lo más importante. Y esto es lo que él nos ha transmitido también de un modo pues, muy patente también en sus dos libros que él ha escrito ya como papa, ¿no?, sobre Jesús de Nazaret, ¿no? O sea, y donde él habla de este deseo de ir al encuentro de Jesús. Yo me acuerdo en nuestra conversación que tuvimos, así pues, yo le dije, Santo Padre, usted dentro de poco cumple 90 años, ¿no? Era el 16, poco antes del 16 de abril del 2017, ¿no? Y él se ríe, se ríe. Ah, pues muy bien, pues estupendo, ¿no? Pues la muerte, ¿no? Pues esto es el ir al encuentro de Jesucristo. Pero qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Que uno casi tiene envidia. Sí, porque yo creo que la mayoría tenemos miedo, ¿no?, a la muerte. Exactamente. Pues, pero claro, con los ojos de la fe, ¿no?, pues uno pues ve así un poco más, ¿verdad? ¿Y cómo era su relación con España y con Alemania? No, pues él quería a España, le quería muchísimo, ¿no? Y de hecho pues ha hecho varios viajes aquí a España, ¿no? Y eso pues yo le he oído hablar varias veces sobre Teresa de Ávila, ¿no?, a la que tenía pues un gran respeto, ¿no? Pero Teresa de Ávila, que también decía ¿no?, el alma que tiene que estar en un cuerpo bien hecho, vamos, bien sano, ¿no? No, pues, no. Y con respecto a Alemania, pues que conste que Alemania pues, ha tenido que sufrir bastante, pero él conocía muy bien todo lo que había escrito Lutero antes de separarse de la Iglesia Católica. Esto lo dijo una vez, el presidente de la Iglesia Evangélica de Berlín, ¿no? Es decir, que estaba él incluso, digamos, impresionado de lo bien que conocía Benedicto XVI
los escritos de Martín Lutero, ¿no? Es decir, que, y siempre ponía todo lo que él podía para el buen ecumenismo, ¿no? Es decir, pues para que haya una buena sinergia, ¿no? Pues muchísimas gracias por todas estas explicaciones, por darnos detalles de cómo era en la cercanía, ¿no?, Benedicto XVI, y gracias por acudir a La Tarde en 24 horas. Alfred Sonnenfeld, sacerdote, doctor en Medicina y Teología, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias.